Arcángel Miguel. Solo Miguel es designado como arcángel por la Biblia, como vemos en el libro de Judas. El prefijo arcángel se refiere a un jefe, un principio o un ángel poderoso. Como resultado, Miguel ascendió a la posición de ángel por encima de todos los ángeles y ahora es considerado el primer príncipe del cielo, según la jerarquía. Vemos esto en el libro de Judas, versículo 9. Sin embargo, el arcángel Miguel, cuando contendió con el diablo, contendiendo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él. Solo hay un ángel que ostenta el rango angélico de arcángel en el relato bíblico. Debido al hecho de que la palabra arcángel significa comienzo, este ángel es el más visible de todos los santos ángeles. Nombre dado al arcángel Miguel. Este nombre plantea una pregunta: ¿quién es como Dios? Muchos padres, tanto judíos como no judíos, que han llamado a sus hijos Micael, probablemente no son conscientes de lo que significa el nombre. Esto es lamentable. Sería maravilloso si los pensamientos y sentimientos de las personas se dirigieran hacia Dios cada vez que escucharan el nombre. Como veremos, los hombres que recibían visitas angélicas a menudo expresaban el deseo de adorar a la creación en lugar de al Creador. Qué natural, entonces, que el nombre del arcángel Miguel nos llame a volver nuestra mirada a Dios Todopoderoso. Él debe estar solo, porque la Biblia nunca se refiere a los arcángeles como un grupo, solo al arcángel mismo. Cuando se trata del Antiguo Testamento, Miguel parece estar asociado principalmente con la nación de Israel. Como resultado, Dios se refiere a Miguel como el príncipe de su pueblo escogido. Él es, en cierto sentido, el primer ministro en la administración del universo por parte de Dios, y sirve como administrador angélico de Dios con el propósito de ejecutar el juicio. En ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no lo ha habido desde el principio de las naciones hasta entonces. Pero en ese momento, tu pueblo, todos cuyos nombres se encuentran escritos en el libro, serán libres. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Él protege y defiende especialmente al pueblo de Dios, quien quiera que sea. Además, en Daniel se hace referencia a él como Miguel, tu príncipe. Pero primero, les diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me apoya contra ellos, excepto Miguel, tu príncipe. Daniel, capítulo 10, versículo 21. Él es el mensajero de Dios para la ley y el juicio. Esa es su función cuando aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12, liderando al ejército en su batalla contra Satanás, el gran dragón y todos sus demonios. Durante la lucha final de la era, Miguel y sus ángeles se verán envueltos en la titánica guerra del universo que anunciará la derrota de Satanás y las fuerzas de la oscuridad en preparación para la lucha. La Biblia nos enseña que Miguel finalmente saldrá victorioso, el infierno temblará, el cielo se regocijará y celebrará. Este Satanás fue llamado Lucifer, el hijo de la mañana, fue expulsado del cielo con su ejército rebelde y todavía está luchando hoy. Puede parecer que Satanás está ganando la guerra porque ha ganado varias batallas importantes, pero el resultado final es inevitable. Un día será derrotado y sus poderes le serán arrebatados para siempre jamás. Las fuerzas de las tinieblas serán destrozadas por Dios. ¿Cómo pudo ocurrir tal conflicto en el universo perfecto de Dios? Mucha gente se pregunta. El apóstol Pablo lo llama el misterio de iniquidad, porque el misterio de iniquidad ya está obrando. Solo hay uno que ahora resiste hasta que lo sacan del medio. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7. Si bien no hemos recibido tanta información como nos gustaría, sí sabemos una cosa: los ángeles que cayeron lo hicieron porque se rebelaron contra Dios. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las profundidades de las tinieblas, reservándolos para el juicio. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tal vez el pasaje comparable en Judas 6 coloca la culpa más directamente sobre los hombros de los ángeles. Y a los ángeles que no han guardado su principado,
sino que han abandonado su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas, bajo densas tinieblas, para el juicio del gran día. Por lo tanto, la desobediencia de Lucifer a Dios y la subsiguiente caída de posiblemente un tercio de los ángeles que se unieron a él en su maldad fueron el mayor desastre en la historia de toda la creación. Cuando esto sucedió entre el principio de la creación y la entrada de Satanás en el jardín del Edén, la pregunta importante no es cuándo fueron creados los ángeles, sino cuándo cayeron. Es difícil creer que su pecado ocurrió antes de que Dios pusiera a Adán y Eva en el jardín. Por inferencia, hasta este punto, incluso la creación angélica era buena. ¿Cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín antes de que cayeran los ángeles? Y Satanás tentó al primer hombre y a la primera mujer. Podríamos preguntarnos. Esa es una pregunta que debe quedar sin respuesta. Parece reflejar una crisis en el mundo actual. Isaías 14, versículos 12 al 14, registra el origen del conflicto. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Como tú has sido cortado a tierra, tú que has debilitado a las naciones y has dicho en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y me aceptaré a mí mismo en el monte de la congregación. Por el lado norte, subiré por encima de las alturas de las nubes y seré como el Altísimo. Antes de su rebelión, Lucifer, un ángel de luz, es descrito en términos elogiosos. El Hijo del Hombre se lamenta por el rey de Tiro y le dice, así dice el Señor Dios, tú eres el sello de medida, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, de toda piedra preciosa era tu cubierta, topacio de sardónice, diamante, turquesa, ónix, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. En ti se hicieron tus tambores y tus pífanos. El día que fuiste creado, estaban preparados. Tú fuiste el querubín ungido para proteger, y yo te establecí en el monte santo de Dios. Estabas en medio de las piedras ardientes, caminado, perfecto. Estabas en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. En la multiplicación de tu oficio han llenado tu interior de violencia, y has pecado. Por tanto, te arrojaré profanado del monte de Dios, y te haré perecer al querubín protector en medio de las piedras ardientes. Tu corazón se ha enaltecido a causa de tu belleza. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu resplandor. Te he echado por tierra delante de los reyes, te he puesto para que te vean. Ezequiel 28, versículos 12 al 17. Algunos creen que cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios y sus obras, hasta un tercio de las huestes celestiales del universo se unieron a él en su rebelión. Como resultado, la lucha que comenzó en el cielo continuó en la tierra y culminará en el Armagedón con el triunfo de Cristo y su ejército angélico. Esto explica por qué Satanás fue llamado la estrella de la mañana antes de su caída. Y Juan añade un calificativo a esta descripción, y su cola tomó tras de sí la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se puso delante de la mujer que había de dar a luz. Y cuando ella dio a luz, y se tragó a su hijo. Apocalipsis 12, versículo 4. Sabemos que la Tierra es escenario de conflictos. Sin embargo, es una lucha que afecta a todo el universo. Es increíble que tú y yo, con tan poco tiempo en este planeta, hayamos jugado un papel en esta batalla de los siglos. Es sorprendente para nosotros que seres sobrenaturales del espacio exterior estén involucrados en una lucha por este planeta. Todo comenzó en el Jardín del Edén, un lugar situado en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente. La cabeza de Satanás está siendo golpeada y magullada a medida que las fuerzas de Dios ganan impulso a medida que nos acercamos al fin de la era. El arcángel Miguel está preparando sus fuerzas para la batalla final, el Armagedón, bajo la autoridad de Dios. La última ilustración de la Biblia es del cielo. Aunque Satanás es un enemigo derrotado en principio,
Obviamente Dios aún no lo ha eliminado completamente de la escena mundial. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios usará ángeles para juzgarlo y eliminarlo del universo por completo cuando Jesús regrese por segunda vez. Miguel, el arcángel, gritará mientras te acompaña. Además de proclamar la maravillosa noticia de que Jesucristo ha regresado, también predica el mensaje de vida a todos los que han muerto en Cristo y están esperando la resurrección. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran grito a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios. Y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Daniel es el ángel. El profeta Daniel nos presenta a Miguel. Parece que estaba orando, y Dios envió una respuesta por medio de un mensajero que se vio obstaculizado en su viaje para dar testimonio. Pero he aquí que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme. Daniel 10, versículo 13. Por lo tanto, Miguel tuvo que luchar por el libre paso de la palabra de Dios. Puede ser apropiado darle a Miguel el título de general, porque siempre que lo vemos en relación con algún tipo de guerra espiritual. En su papel de combatiente, Miguel tiene una responsabilidad particular con Israel. En Daniel 10, versículo 21 y 12, versículo 1, se habla de él como el príncipe de esta nación, como leemos en la historia antigua y moderna. Pero yo te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad, y no hay nadie que me anime contra ellos, sino Miguel, tu príncipe. Y en ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia, como no lo ha habido desde que hubo nación hasta entonces. Pero en ese tiempo tu pueblo será liberado. Quien quiera que se encuentre escrito en el libro. Daniel 12, versículo 1. Pocas personas aprecian lo importantes que son las influencias angélicas en los asuntos humanos. La lucha continua y amarga entre los santos ángeles dedicados a Dios y los ángeles de las tinieblas alineados con Satanás se revela poderosamente en Daniel. Daniel describe vívidamente la feroz lucha entre las fuerzas angélicas de Dios y los demonios opuestos de las tinieblas en el Antiguo Testamento. Había estado afligido durante 3 semanas cuando el ángel se le apareció. Daniel 10, versículo 3. Como en ningún manjar, ni carne ni vino, pasaron por mis labios, y no me ungí hasta que pasaron las 3 semanas. No comió pan, ni carne, ni bebida, y no se ungió a sí mismo. Mientras estaba junto al río Tigris, un hombre vestido de lino apareció ante él. En su rostro parecía un relámpago, y en sus ojos parecía un par de antorchas. Su voz sonaba como el estruendo de un gran grupo de personas. Daniel fue el único que presenció la visión. Los hombres que estaban con él, en cambio, no vieron nada. Una abrumadora sensación de aprensión se apoderó de ellos y huyeron a un lugar seguro. Las fuerzas de Daniel se agotaron por completo cuando se quedó a solas con el visitante celestial, tal era el poder de la influencia de este individuo sobre él. Pero a pesar de que Daniel estaba aprisionado por un sueño profundo, fue despertado por la voz del ángel Gabriel. Cuando sintió una mano en su hombro, el ángel comenzó a narrar una experiencia que él mismo acababa de tener. El ángel había comenzado a viajar hacia Daniel justo cuando había comenzado a orar, pero fue detenido en su viaje por un príncipe demonio que lo enfrentó en combate y lo retrasó. Entonces Miguel apareció para ayudar al ángel subordinado, permitiéndole regresar al deber de Daniel sin obstáculos. El ángel tenía algo que decir. Tenía que mostrarle a Daniel lo que Dios predijo que le sucedería al mundo, especialmente a Israel en los últimos días. Daniel entonces se debilitó y no pudo hablar, y el ángel le tocó los labios, restaurando su fuerza y capacidad para comunicarse. Después de completar su deber, el ángel le informó a Daniel que regresaría para continuar luchando contra el príncipe demonio en la batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Durante todo este tiempo, Daniel no experimentó alucinaciones ni sueños.
Daniel nunca podría haber sido persuadido de lo contrario, porque fue un encuentro genuino con una persona real. Había orado a Dios en nombre de los hijos de Israel, y Dios lo escuchó. En su sesión de oración de 3 semanas, apoyada por el ayuno, fue un gran éxito. En ese momento, recibió noticias del visitante celestial, que había sido enviado desde el cielo para informarle que su petición había sido concedida. Debido a esta experiencia, es evidente que las demoras no son negaciones y que la voluntad permisiva de Dios está involucrada en todos los aspectos de la existencia humana. Él dijo: Daniel, amado mío, considera las palabras que te hablaré, y levántate, porque ahora he sido enviado a ti. Y cuando me dijo eso, me puse de pie temblando. Luego dijo: No temas, Daniel. Desde el primer día que pusiste tu corazón en comprenderte y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y vine en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme, porque yo me había quedado allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerles entender lo que le va a suceder a su pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a días que aún están lejos. Daniel 10, versículos 11 al 14. Además de las referencias en el Antiguo Testamento, también encontramos a Miguel, mencionado en el Nuevo Testamento. En el pequeño libro de Judas, el 9º versículo lo llama específicamente el arcángel y relata su batalla con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel salió victorioso. Esta no fue la única lucha entre Miguel y Lucifer, pues Juan nos dice en el libro de Apocalipsis: y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon con el dragón, y el dragón luchó con sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se encontró su lugar en el cielo, y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos a Miguel actuando como comandante de un gran grupo de ángeles. Evidentemente, Miguel es el guerrero principal de Dios. Hubo una guerra en el cielo. Una vez, Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles caídos. Dios usa a sus siervos para confrontar al ejército mal equipado de Satanás. Satanás no podía prevalecer, y ya no había lugar para él en el cielo. Los ángeles de Dios son imparables. Esta característica denota la división entre los ángeles y los demonios. Solo las huestes del cielo sobresalen en fuerza. En cualquier guerra, los ángeles siempre prevalecen al final, eliminando por completo al adversario. Los ángeles son conocidos por no fallar nunca. No hay nada que pueda igualar su fuerza cuando se levanta contra ellos. Sirven como los guardaespaldas más eficaces de los santos. Los ángeles de Dios son invencibles. Esta característica denota la división entre los ángeles y los demonios. Solo las huestes del cielo son más poderosas, como vemos en el Salmo 103, versículo 20. Bendecid al Señor, oh ángeles suyos, magníficos en poder que cumple sus mandamientos, obedeciendo la voz de su palabra. En cualquier guerra, los ángeles siempre prevalecen al final, eliminando por completo al adversario. Los ángeles son legendarios por no fallar nunca. No hay nada que pueda levantarse contra ti que iguale su fuerza. Son los guardaespaldas más eficaces de los santos. Miguel emerge como una figura central en la protección del pueblo de Dios, ilustrando la confianza en la divina providencia y la victoria final de las fuerzas celestiales. Y hoy, si quieres reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo porque te has desviado de los caminos o quieres iniciar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, comenta a continuación: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Si este contenido te ayudó de alguna manera a reflexionar sobre lo grande que es Dios y siempre puede consolarnos con sus palabras, considera suscribirte y darle me gusta a este video. Si tú también quieres,
Deja un comentario positivo para que sirva de apoyo y consuelo a quien lo lea. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.